Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula No luchamos contra Dios. Nuestra lucha no es contra personas humanas, contra personas de carne y hueso, ni tampoco es una lucha contra Dios, como algunos erróneamente piensan. Nuestra oración no es una lucha con Dios hasta conseguir lo que deseamos. En Efesios capítulo 6 leemos los versículos 12 y 13, donde Pablo declara, dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está diciendo que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales, porque no luchamos, dice Pablo, contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el mundo espiritual. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo, que ni conoce ni quiere conocer a Dios. Y el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos, hermanos, ponernos todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo y a su ejército de maldad en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, seguiremos de pie, seguiremos firmes. Hay una tendencia, y esto es un grave error, pensar que luchamos contra las personas, que luchamos contra enemigos. Esos enemigos creemos que son las personas que no nos quieren o nos quieren mal, personas también incrédulas o personas que se comportan y disfrutan haciendo el mal. Los incrédulos podrían pensar así, porque no conocen del amor y la misericordia de Dios. Pero nosotros, los que creemos y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos saber, porque así lo enseña Pablo en su palabra, en la palabra que hemos leído, en los versículos que hoy nos ocupan, que nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, contra los seres humanos, sino contra la influencia de esos poderes espirituales y malignos que dominan el mundo espiritual y cauteriza las mentes. Hermanos, lo espiritual tiene mayor profundidad que lo natural. Lo natural es como la punta de un iceberg, es la parte que se ve de lo que en realidad es el iceberg. Por eso es una necesidad y es nuestra obligación aprender a luchar con todas las piezas de la armadura de Dios, la verdad, la justicia, la preparación para predicar el Evangelio, la fe, la seguridad de nuestra salvación y la palabra de Dios, para que de esta poderosa manera podamos orar con autoridad por otras personas y por nuestra necesidad, porque para conseguir vencer es necesario tener una buena comunión con Dios, nuestro Padre Celestial. Otro grave error que se comete es pensar que nuestra lucha en oración es una lucha contra Dios para poder recibir lo que deseamos. Debo decirte que la oración nunca es una lucha contra Dios, no es correcto luchar contra Dios en oración. En Génesis capítulo 32, versículo 25, vemos a Jacob en su lucha con el ángel del Señor en Peniel. Dice así el versículo 25, cuando el hombre, o sea, el ángel del Señor, un enviado de Dios, debemos recordar que Jesucristo fue el enviado de Dios, vio que no podía con él, y entonces tocó el sitio del encaje de su muslo y se lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea, en otras palabras, quedó inválido, su forma de caminar cambió. Entre otras cosas, esto podría ser una simbología de lo que muchas personas hacen cuando oran. Se aferran y luchan contra Dios como lo hizo Jacob, simple y sencillamente porque no aprueban las órdenes de Dios, no aprueban la obra del Señor en sus vidas, y entonces, al verlo testarudos y tercos que muchas veces somos, le obligamos a descoyuntarnos, o sea, nos desencaja, nos saca de nuestro lugar, de nuestra manera de pensar, y así cambiamos también nuestra manera de caminar, nuestra forma de vivir. Nuestra lucha en oración sobre los ataques de nuestros enemigos no surtirá efecto si no estamos en una buena comunión con Dios.
esa comunión con Dios hará que sepamos contra quién luchamos y con qué armas debemos luchar. Si existe una buena e íntima comunicación con el Señor, nuestra oración será eficaz y saldremos victoriosos. Recuerda, y te dejo con esto, te dejo con las piezas de la armadura que debemos colocarnos para que podamos resistir los ataques de nuestro enemigo, que es la verdad, la justicia, estar preparados para predicar el Evangelio, la fe, tener la seguridad de nuestra salvación y sobre todo la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Ponte, por tanto, toda la armadura de Dios, no dejes ninguna de sus piezas sin ponerte y saldrás en victoria. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.